recibir de ti. Señor, durante todo este tiempo nos has venido hablando con una claridad, Señor, una claridad. Señor, yo hoy pido, Señor, que nuestros oídos sean atentos y nuestro corazón pueda recibir de la forma correcta, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y sabemos, Señor, que esta iglesia va a ser mejor cada día. Señor, me despojo de todo razonamiento humano, Señor, y creemos que eres tú hablando a través de mí, Señor. Espíritu Santo, Dios, haz como tú quieras hacer, con quien quieras hacer y de la forma que quieras hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero que tome su lugar. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Alguien que nos visita por primera vez? ¿Sí? Denle un aplauso a él. Amén. Y todos los demás somos de casa, todos los demás sabemos cómo ha sido el mover de las últimas 6 semanas. Y yo quiero que usted trate de prestarme atención, porque hoy cerramos la serie de las cosas que aborrece Jehová, Y es interesante porque creo que Dios ha hablado un tema de iglesia para esta iglesia. Dios está hablando un tema de iglesia específicamente para esta iglesia. Y quiero recapitular un poco porque una de las cosas que he entendido y aprendido, que cuando usted tiene la repetición de algunos conceptos o de algunas cosas, esas cosas tienen que quedar en su mente. Pero estas cosas específicas no tienen que quedar solamente en su mente, tienen que quedar en su corazón para que entendamos que no hay que hacerlas. Amén. Y cuando hablamos de Proverbios 6, 16 al 19, nos comentan ciertas cosas que tenemos que aborrecer porque Jehová las aborrece. Y número 1, estamos hablando de los ojos altivos. Es esas personas que son orgullosas y que a raíz del orgullo es donde nacen todos los demás males. Esta primera cosa es lo que encabeza esa lista de cosas que Dios aborrece. Como número 2, la lengua mentirosa. Aquellas personas que mienten por todo, aquellas personas que abren su boca para mentir por cualquier cosa, y cuando mienten afectan relaciones y afectan a las personas. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente específicamente habla de personas que matan, pero no solamente o no específicamente esas personas que matan, sino también de aquellas personas que por causa de su acción, por causa de la acción que hacen, derraman sangre de gente inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo que usted hace es lo que está en su corazón. Y si usted hace cosas malas, en su corazón hay cosas malas. Los pies presurosos para correr al mal. Personas que saben lo que es malo y lo que es bueno y corren, se apresuran a hacer lo malo. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Son aquellas personas que andan hablando y que han levantado falsos testimonios de personas, y esto afecta la imagen de la persona de quien se habla. Y como número 7, lo que vamos a hablar hoy, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Cada una de estas cosas mencionadas son las cosas que aborrece Dios, y son las cosas que como iglesia usted y yo tenemos que aborrecer. Como iglesia tenemos que aborrecer esas cosas. Y quiero leer Proverbios 6 del 12 al 19, pero lo quiero leer en esta versión, en la versión lenguaje actual, porque cuando lo leemos en las otras versiones habla de cosas, pero esta versión habla específicamente de gente. Y dice así: hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Mira lo que dice: hay 6 clases de gente, hay 6 clases de personas, y se puede añadir una más que Dios no puede soportar.
la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la gente que provoca pleitos familiares. 6 cosas me habla la Biblia. 6 cosas me habla la Biblia. O 6 personas diferentes me habla la Biblia. Pero pongámosle atención a esta número 7. Pongámosle atención porque las 6 cosas Dios las aborrece. Pero la 7ª cosa habla claramente de que Dios abomina en su alma a esas personas que provocan división, a esas personas que sencillamente hacen lo contrario a lo que Dios quiere. Y de una forma de ejemplificarlo, lo que significa abominación o abominar es rechazar, condenar enérgicamente, condena enérgica de algo que causa repulsión. Pero le quiero dar mi significado. El significado de Celso Medina, sencillamente lo entiendo así yo. Dios vomita a aquellas personas que provocan pleito o división entre hermanos. Aquellas personas que empiezan a provocar división entre hermanos, Dios las vomita. Dios no le gusta a ese tipo de personas, porque sencillamente hace una pausa clara, dice, pero una más yo rechazo, una más yo no quiero, una más no me gusta. Son aquellas personas que provocan división entre hermanos. La iglesia de hoy en la iglesia, esa 7ª cosa se está dando. En esta iglesia portadores de su gloria, esa 7ª cosa que abomina a Dios se está dando. Y es por eso que Dios durante las 6 semanas atrás nos ha hablado de las cosas que a Él no le gustan, de las cosas que Él aborrece. Pero hoy específicamente dice, escuchen, pónganme atención, esta en especial, la número 7 en especial. Yo no quiero que suceda más en esta casa. No quiero que suceda más en portadores de su gloria. Amén. Y esto sencillamente porque es lo que afecta el cuerpo de Cristo. Cuando hay o cuando se siembra discordia entre hermanos, se empieza a afectar lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Y Cristo claramente quiere que la iglesia sea una, que la iglesia sea un solo cuerpo. El sembrar discordia entre hermanos lo único que provoca es que haya chisme, que haya murmuración, que haya pleito y que haya división. Eso es lo que provoca. Pero Dios le está diciendo hoy a usted, no quiero que estés en pleito más, no quiero que usted esté en separación, quiero que ustedes trabajen como el verdadero cuerpo de Cristo. Amén. Y lo bonito de todo esto es que el salmista recalca algo muy lindo. Es bueno que habiten los hermanos juntos en armonía. Es bueno que todos habitemos juntos en armonía. Y quiero que nos vayamos al Salmo 133 y del 1 en adelante. Y yo quiero que usted pueda abrir su Biblia. No espere la pantalla, porque me interesaría que usted pueda subrayar eso. Porque es necesario que usted ciertos versículos los tenga aquí en su mente y los tenga aquí en su corazón. Es importante que usted ciertos versículos los tenga en su mente y los tenga en su corazón. Y en buena hora se fue la pantalla para que todo el mundo se vaya a la Biblia. Y dice así: ¿todos lo quieren? ¿Todos lo tienen? Levánteme las Biblias, enséñame las Biblias. Todavía faltan Biblias en esta casa. Todavía faltan Biblias. Y escúchame bien, mira lo que dice. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira lo que dice el salmista. Mire qué lindo, qué maravilloso, qué bonito es que todos estemos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Herón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aarón era el sacerdote consagrado. La pastora es la consagrada de esta casa. Amén. Y le pregunto lo siguiente: ¿usted ve que nuestra pastora crea discordia entre los hermanos? ¿Usted ve que la pastora está hablando de fulanito, sutanito? ¿Usted ve que la pastora enseña y fomenta la división en esta casa? Y si claramente entendemos que lo que hay en la cabeza tiene que bajar, ¿por qué en esta casa se están dando cosas que se están dando? Creo que Dios de alguna manera nos está enseñando que portadores de su gloria se tiene que detener y analizar lo que estamos haciendo mal. Tenemos que detenernos, tenemos que pararnos y decir: algo está pasando, algo estoy haciendo mal. Porque la pastora, lo que se predica en esta casa, no es lo que estoy haciendo yo. Lo que me hablan aquí desde este púlpito, no es lo que verdaderamente estoy haciendo yo. Porque aquí se le habla la palabra, se le habla la verdad, pero usted está haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Amén. El salmista recalca claramente: habitemos en armonía. Y si habitamos en armonía, vamos a tener bendición. Pero solo vemos la palabra bendición, no vemos que tenemos que habitar en armonía. Habitar en armonía sencillamente es saber que a pesar de la circunstancia o a pesar de lo que la otra persona hace, yo tengo que tener claro que yo tengo que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. No me tengo que preocupar por lo que hace el hermano, me tengo que preocupar por lo que tengo que hacer yo como hombre. Amén. A Dios le encanta la armonía. A Dios le gusta la unidad. Dios no es un Dios de uniformidad, Dios es un Dios de unidad. Amén. Y cuando Dios escoge a sus discípulos, es interesante porque todos sus discípulos tenían caracteres diferentes. Todos sus discípulos tenían particularidades diferentes. Y qué bonito cuando Dios te trae a esta iglesia. Cada uno de ustedes tienen caracteres diferentes y particularidades diferentes. Todos, sin excepción, somos diferentes. Pero cada uno de nosotros, como creación de Dios y como hijos de Dios, tenemos que entender que lo que Dios quiere es que estemos en unidad, como un solo cuerpo. Amén. Y a raíz de esto es donde viene y sale a la luz esto que nos habla Jesús. Y quiero que nos vayamos a Juan 17, 20, 23. Y mire lo que dice, mire lo que dice: mas no ruego solamente por estos. Él no está rogando solo por nosotros o solo por sus discípulos. Mas no solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escúcheme bien, no solo está orando por nosotros o por sus discípulos, está orando por aquellos que creen en Él, que creen en Él, y por la palabra que hay en nosotros. Y sigue diciendo el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando se siembra discordia, cuando hay división, cuando hay murmuración, usted no está dando testimonio del que vive en usted. Y las personas de afuera no van a querer nada con Cristo, porque van a decir: ¿qué tiene esa iglesia? División, murmuración, chismes. Yo no quiero esa iglesia, no quiero ese Cristo que hay en esa iglesia. Sigo leyendo. 22: la gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que Dios te ha dado, entiéndamelo claramente, la gloria que Dios te ha dado es para que seamos uno. Amén. 23: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. En el momento que se crea la discordia, se crea una división entre hermanos. Y eso lo podemos ver en las casas, los hermanos carnales, y vemos pleito entre hermanos por una u otra razón. Pero cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, y todos aceptamos a Jesús, nos convertimos en una gran familia como hijos de Dios. Y es difícil entender, y es difícil de asumir, de que todo lo que Dios te ha enseñado, de todo lo que has recibido de Dios, nosotros como iglesia seguimos haciendo y creando división en esta iglesia, creando murmuración, creando chismes. Como creyentes, como hombres y mujeres que dijimos, yo acepto a Jesús como único y suficiente Salvador, y Él me ha enseñado a través de las personas que predican que no haga X y Y situación, pero la iglesia sigue haciéndolo. Tenemos que empezar a entender que si nosotros no dejamos de hacer esas cosas, el mundo no va a conocer al verdadero Dios. El mundo no va a creer en Dios. Cristo no solo murió por mí y por usted, murió por todos. Pero la forma como aquellas personas empiecen a creer en Jesús es que la iglesia de Dios, los creyentes, los hijos de Dios, empiecen a moverse como Dios quiere que nos movamos. Amén. Pero ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia hace lo contrario a lo que hay en la cabeza? ¿Por qué como iglesia hacemos lo contrario de lo que hay en la cabeza? ¿Por qué la iglesia hace lo contrario? Y recalco esta palabra: chismes, murmuraciones. ¿Pero qué clase de chismes? Hay expresiones como estas: es que estos son los favoritos. Estos son los favoritos. ¿Sabe lo que está pasando con el cuerpo de Cristo? Nos estamos encargando de detener el mover de Dios en esta casa. Lo sobrenatural de Dios nos estamos encargando de detenerlo. Porque en el momento que empezamos a hacer las cosas que a Dios no le gusta, que a Jehová no le gusta, estamos deteniendo lo sobrenatural de Dios en esta casa. Amén. En vez de que usted empiece a murmurar y a criticar lo que su hermano hace o no hace, usted como hermano lo que tiene que hacer es orar. Amén. Lo que tenemos que hacer es orar y no sembrar discordia, no sembrar división en esta iglesia. Y le voy al ejemplo claro. Muchas veces nos damos cuenta por alguna otra razón. ¿Será que está en disciplina? ¿Será que lo tienen sentado? ¿Será que aquí? ¿Será que allá? Y usted empieza a murmurar, empieza a maquinar. ¿Qué habrá hecho? ¿Con cuál mujer se acostó? ¿A quién le pegó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y lo que deberíamos hacer nosotros es orar por aquella persona, si es que está en un proceso de disciplina, como dice. Amén. Pero creo que esta iglesia se ha encargado. Ya no está X pastor, ¿quién sabe qué hizo? ¿Por qué no se preocupa más bien de orar por ese pastor? ¿Por qué no se preocupa sencillamente decir: ese pastor es mi hermano y tengo que orar por ese hermano? Amén. Que ese líder ya no es líder por X o Y razón, tengo que orar por ese líder. Amén. Los hermanos no murmuran de otros hermanos. Y es interesante porque hay una historia, de la historia del hijo pródigo, y les relato un poco la historia. Por alguna razón, y no vamos a entrar en el detalle por qué él se quiso ir, él decidió tomar la decisión de irse. Se fue. En el camino, en el proceso, se da cuenta que se equivocó y él se arrepiente. Y él vuelve a la casa. Cuando él vuelve a la casa,
el Padre lo recibe con los brazos abiertos, porque el Padre conocía el principio verdadero de Dios. Amén. Y el Padre lo recibe nuevamente. Y el Padre le prepara una cena, le cambia las vestiduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted conoce la historia. Pero está el hermano. Y la Biblia no me dice que el hermano, cuando su hermano se fue, el hermano se alegró. La Biblia no me lo dice. Pero la Biblia sí me dice que cuando ese hermano volvió y el padre le hizo fiesta y hizo una cena y se sentaron a la mesa, él venía de su trabajo y se molestó y no se quiso sentar a la mesa. El padre le rogó: venga, siéntese a la mesa, esto es parte suya también. ¿Y qué hizo el hermano? Se fue. Creó una división en la familia. Pero es que muchas veces creemos que la división es: ok, como yo vengo y predico bonito, todo este grupo de personas me los llevo para otra iglesia. No, sencillamente es eso. En el momento que a causa de lo que usted provoca hay una división en su familia, en el cuerpo de Cristo, usted está sembrando discordia. Porque él venía con uno de sus siervos y le preguntó al siervo: ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Y qué pensaría el siervo cuando dijo: yo no voy a ir a comer con mi papá, me voy? ¿Qué pensaría la gente de afuera cuando usted por alguna razón habla, dice, murmura y siembra división en esta casa? La gente diría: yo no quiero ir a esa casa. Amén. Pero quiero dejar claro algo. Muchos hermanos nos equivocamos. Yo me equivoco. Todos nos equivocamos. Amén. ¿Quiénes se han equivocado? Todos. Entonces, ¿por qué usted murmura del que se equivocó? Porque usted habla del que se equivocó. Y es bonito este pasaje cuando Jesús está escribiendo en la arenita y todo lo demás: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque en el momento que usted empieza a hablar, a murmurar y a crear división, usted está matando. En el momento que usted empieza a hacer todas esas cosas, usted está deteniendo lo que es de Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos verdaderamente? Y me llamó la atención porque nosotros venimos de desafío y a raíz de muchas cosas que han sucedido, una de las cosas que tratamos de hacer de que los desafiados se entendieran era lo que dice Mateo 28, 19, 20. Y quiero que usted se vaya a Mateo 18, 19, 28, 19, 20. Y dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra con un amén. Así es. Jesús le dice a sus discípulos, a los 12: quiero que vayan y los bauticen a todos los de Iglesia Portadores de su Gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levánteme la mano los que son bautizados. Todos los que son bautizados. El 90% de la iglesia es bautizada, y fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice claramente: yo necesito que ustedes enseñen a los demás lo que yo les estoy enseñando. Amén. Enseñen. Y esto es interesante porque mire, Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos a Él. Él nos empieza a meter en un proceso, nos enseña, nos bautizamos y empezamos a trabajar. Y lo que Él quiere es que nosotros nos reproduzcamos de lo que Él nos dio, que nosotros podamos reproducirlo. Amén. Y cuando nosotros lo reproducimos, esto es interesante, porque entonces Jesús les dice: ¡hey iglesia! Entiendan esto. Ustedes que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo que quiero es que ustedes también hagan lo mismo. Que le enseñen a las personas lo que yo les he dado, lo que yo les he enseñado. Amén.
Y es interesante, porque hace un rato usted me levantó la mano que fue bautizado en esta casa. Y la mejor forma de representar el cuerpo de Cristo es viendo la Trinidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como uno, como uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno. ¿Y en dónde en la Biblia dice que la Trinidad en algún momento crea discordia, crea murmuración, crea división? ¿En dónde en la palabra de Dios la Trinidad me da un ejemplo que ellos se separaron? En ningún momento. Pero Dios en esta iglesia le dice a la pastora: lo que yo te di, lo que yo te enseñé y de la forma que yo te bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo lo que quiero es que usted bautice a esta iglesia en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y que trabajen como yo te bauticé, en unidad. No te bautizaron solo en el nombre de Jesús, o en el nombre del Espíritu Santo, o en el nombre del Padre. Te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo entender que como ellos son uno, nosotros tenemos que ser uno. Amén. La iglesia estaba haciendo 7 cosas que detienen el mover de Dios, y esto se convierte en una herramienta que Satanás usa en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Amén. ¿Y por qué leí el lenguaje actual? El lenguaje actual me abrió la visión, porque muchas veces hablamos que son cosas y no son cosas. Es gente que viene del mundo a la iglesia y sigue arrastrando lo que hay en el mundo, y lo empieza a hacer en esta casa. En el mundo usted conoce chismosos, chismosas, gente que divide, gente que hace pleito, gente que hace un montón de cosas. Usted viene a Cristo y sí, viene con esas cosas, pero aquí le empiezan a enseñar esto: los ojos altivos es del mundo. Aquí en la iglesia Cristo te enseña que eso es malo. Y entonces, pero dentro de todo esto, Proverbios me relata, en Proverbios 6, 12, 14 dice: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversión, el que anda en perversión de boca, el que guiña los ojos, el que habla con los pies, el que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo y siembra discordia. Hombres que estuvieron en el mundo vienen a Cristo y se les empieza a enseñar, se les empieza a tratar de cambiar el chip. Se le empieza a decir: aquello que usted hacía antes es malo. Ahora en Cristo, Cristo lo que quiere es que haga lo contrario. Cristo aborrece esas cosas. Y si usted cambia su chip, si usted cambia su forma de actuar, Dios te va a dar bendición. Porque Él dice, así como dice el salmista claramente, que Él le gusta la armonía, y que si estamos en armonía, si hacemos las cosas correctas, Él nos va a dar bendición y vamos a tener vida eterna. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por alguna u otra circunstancia la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. La palabra debería ser esto: entrar por sus 2 oídos, llegar a su corazón, y cuando llega a su corazón tiene que reproducirse con las acciones que usted hace. Amén. Con las acciones que usted hace, porque se siembra discordia. Quiero que me pongan la imagen que pedí. Miren la imagen de la Santa Cena. Vean esta imagen. Miren esta imagen. Miren la mesa. Miren el pan y miren el vino. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso? Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Él. Lo que usted come y bebe cada primer domingo del mes, usted toma la copa, come el pan. Mire lo interesante de esto, y esto me llama la atención. Nosotros venimos domingo a domingo, el primer domingo de cada mes, y participamos de la cena. Pero participamos de la cena siendo chismosos, creando división, juzgando, señalando. Aquí en la casa
Parecemos angelitos, y en la calle más de uno he visto enjachando a personas, gritándole a personas, sacándole el dedo a personas. En esta casa hay dos cosas interesantes. Las mujeres de alguna forma no saben vestir, y no es que no combinan bien los colores, sino que vienen de una forma vestidas como no tienen que venir a la casa de Dios. Y está la otra parte, está el hombre que ve a esa mujer que viene no muy bien vestida, y el hombre lo que hace es que empieza a ver a esa mujer no muy bien vestida, y entonces sucede algo, que los dos pecan. Y eso es crear división. ¿Por qué crea división y discordia? Porque mientras él está en el mover, o todos estamos en el mover y estamos en la armonía, santo, y por alguna razón él abre un ojo y ve a esa chica, y esa chica viene y mueve para acá y mueve para allá. División. Lo separó del mover de lo de Dios. Ay, ay, ay. Pero así pasamos y tomamos el pan y la copa. Pero miren lo interesante de esto. Pero como cuando nos subimos a ministrar la copa en la cena, llegamos y se dice: bueno, es el momento que usted se ponga cuentas con Dios. Cierre sus ojos y mire para adentro. Y todo el mundo, yo no sé si verdaderamente están pidiendo perdón o no, no sé, en realidad no sé, cada quien, Dios conoce sus corazones. Pero agarran eso pequeño que nosotros decimos: póngase a cuentas con Dios para venir a tomar la cena. Pero ¿sabe lo que pasa? Esos 30 segundos o ese minuto que usted se pone a cuentas con Dios no le basta con todo lo que usted ha hecho. Y usted sigue tomando la cena domingo, cada mes, domingo, el primer domingo de cada mes, y está sembrando discordias, haciendo la maldad. Pero suave, suave. ¿Qué hay de malo en eso? Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a seguir con la traducción lenguaje actual, porque me gusta esto. Y vamos a 1 Corintios 11, 17 y 19. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 17 al 19. Dice lo siguiente: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. Esto es una reunión. Esto es una reunión que tenemos. En vez de serles de ayuda, los perjudica. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien. Suave. Cuando se reúnen como iglesia, no se llevan bien. Y usted ve matrimonios venir a tomar la cena del Señor, y en la casa tienen contienda. Perdón, yo he visto hombres de esta casa que tienen a su esposa haciendo lo que no tienen que hacer en la calle. Nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha contado. Celso lo ha visto. ¿Sabe lo interesante de todo esto? Que hay matrimonios que se nos acercan a mi esposa y a mí y me dicen: pastor, yo quiero que usted sea el padrino de mi boda. Y yo les digo: tenga cuidado con el padrino que está escogiendo, porque en el momento que yo vea que usted está haciendo algo incorrecto, no me va a pesar la lengua para decirle lo que le tengo que decir. Y los que saben que soy padrino con mi esposa de los matrimonios saben que es así. Que si se enojan, no me interesa. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Amén. Y hoy estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Y fue interesante la expresión que usó la pastora. Si a usted no le gusta lo que se habla en esta casa, la puerta es bastante amplia. Pero en esta casa las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. Esta casa tiene que empezar a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Como que a muchos no les gustó, pero eso no me interesa tampoco. Sigo leyendo.
me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. Y en realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Voy a hacer un paréntesis. Hay personas que se reúnen en casas y cuando empieza la comelona, la lasaña, el pollito y todo lo demás, empiezan a hablar del pastor X, del líder X y lo más doloroso, de la pastora de esta casa. Y lo que la abuela, empiezan a hablar de los cambios dirigidos por Dios que hay en esta casa. Se reúnen y empiezan a crear cierta división, cierta confusión. Pero el apóstol dice: eso es necesario que pase. Es necesario que eso suceda. Porque los verdaderos seguidores, los verdaderos hijos van a hacer lo siguiente: yo voy a ir a su casa a comer. Ay, qué bonito, me encanta. Pero en el momento que aquellos verdaderos seguidores, aquellos verdaderos hijos escuchan esas cosas, momentito, si usted va a seguir hablando de esto, me voy, porque yo no voy a ser partícipe de lo que usted está hablando en este momento. De alguna forma podríamos llamar que eso es fuego extraño. De alguna forma. Y si usted estudia la Biblia y si usted se va a Levíticos 10:1 al 12 en adelante, habla de Aarón y sus hijos, donde ellos crearon una división y fueron quemados. Y fueron quemados. Amén. Pero Jesús y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, esto es algo que a mí me impresiona, porque Jesús durante esos 3 años nos enseñó muchas cosas. Con esos 12 hombres, Jesús nos enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que Jesús nos enseña a través de la vida, de la convivencia, de las enseñanzas que tuvo con esos hombres, fue permanecer siempre en unidad. Amén. Lo que Jesús siempre les enseñó, a pesar de que Jesús predicaba el reino, Jesús con ellos les enseñaba: yo necesito que ustedes trabajen en unidad. Yo necesito que ustedes trabajen de esta forma. No quiero divisiones entre ustedes. Pero miren lo que pasa en Juan 13:1 y 2. Dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, antes de esa Pascua, antes de esa fiesta, sabiendo Jesús que ya era la hora de pasar de este mundo al mundo del Padre, habiendo amado a los suyos, habiendo amado a los suyos que están en este mundo, a los suyos que están en este mundo, habiéndonos amado nosotros, nos amó hasta el final. Hasta el final Él nos amó. Y sigue diciendo: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregara. Jesús ya sabía que lo iban a entregar. Jesús ya sabía eso. Pero Jesús hace algo muy bonito: los reúne. Y Él ya sabía que Judas lo iba a entregar. Judas, uno de los que Jesús les enseñó, uno de los que Jesús tuvo a su lado, ese Judas creó discordia entre hermanos. Ese Judas creó una división. Cuando estaban todos juntitos, 12 y Jesús, Judas se separa de ellos. Judas crea una división, se separa de esa unidad que había ahí. Y fue vendido por 30 moneditas. Por unos pesitos fue vendido. ¿Sabe lo que pasa en la iglesia? Que como usted está reunido en la casa de alguien y le ponen un pollito con salsa caribeña bien rico,
y usted ya empieza esa coinonía bonita y esa familiaridad, usted se empieza a envolver a hablar lo que no tiene que hablar. Amén. Por 30 moneditas se fragmentó lo que era la unidad de Dios. Y cuando hay una fragmentación, cuando hay una división, se destruye una vida de bendición. Cuando usted se separa de eso, cuando usted se separa de lo que es de Dios y empieza a hacer lo que Dios aborrece y lo que Dios abomina, usted se pierde la verdadera bendición de Dios y puede perder la vida eterna. Amén. Por caer bien y por ser partícipe de muchas cosas, yo no voy a perder lo que Dios tiene para mí. Amén. Sigo leyendo ahí mismo en Juan 13, 3 y 5. Jesús, sabiendo que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla que él tenía. Qué sabiduría la de Dios. Qué maneras de cómo Jesús cierra ese capítulo antes de ser entregado. Mire qué maneras. Jesús sabía y los llama a cenar. Y cuando están cenando, ahí mismo estaban discutiendo, estaban creando discordia, estaban peleando. Pero mire qué maneras como Jesús lo hace. Jesús lo que hace, sabiendo que la iglesia, sabiendo que mis discípulos están haciendo cosas que no me gustan, yo los llamo a cenar, a comer. A pesar de que ustedes hacen lo incorrecto, yo los llamo a comer. Porque cuando yo los llamo a comer, lo que quiero enseñarles es que a pesar de todas las cosas, a pesar de los errores, yo no quiero que hables del error del otro, quiero que ores por el error del otro, quiero que edifiques al otro. Y lo que quiero es que vengas y cenes conmigo y restablezcamos la unidad. Cuando el hijo pródigo se fue y volvió, el padre sabía lo que Dios quería, y lo que hizo fue hacer una cena para que todos cenaran. Pero uno creó división y no quiso sentarse a la mesa. Amén. Ninguno le lavó los pies. Discutían. Y si usted se va para atrás, cuando Jesús entró, lo que llamamos el famoso Domingo de Ramos, cuando Jesús entró, la entrada triunfal y todo lo demás, y entró en el pollino, y entró y estaban las palmas y todo el mundo, Hosana, Hosana. Los discípulos criticaron, los discípulos hablaron. Y si vamos más para atrás, cuando aquella mujer pecadora llegó y le lavó los pies con su perfume a Jesús y le secó sus pies con sus cabellos, los discípulos, ¿qué hicieron? Murmuraron, hablaron, empezaron a crear división. Pero ninguno, el día que iban a cenar, sabiendo Jesús que estaban haciendo lo incorrecto, Jesús siempre los llamó a cenar y les enseñó lo que aquella mujer hizo, porque esa mujer se hizo una con Jesús. Amén. Pero si seguimos viendo la palabra, empezaron a discutir: Señor, ¿cuál es el mayor entre nosotros? Y Jesús hizo eso. Jesús hizo esto. Trajo un niño. No, es muy feo. Trajo un niño y lo puso en medio de la congregación. Lo puso en medio de todos. Y dijo: de cierto os digo, que si ustedes no son como este niño,
¿Y cómo es un niño? El niño no murmura, el niño no pelea. El niño usted le puede hacer algo y como si nada, 2 minutos después no pasó nada. A Celcito un día de esto lo agarré y lo cinchoneé porque se lo merecía. Y a Celcari también. Que me oiga el patronato. Pero al ratito los dos estaban abrazándome, los dos me estaban besando. Así es un niño. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¡Ja! ¿Quién sabe lo que hizo Ender? Seguro se acostó con una y por eso lo tienen sentado. Empiezan a murmurar, empiezan a hablar, empiezan a crear una división y lo que hacen es sacarlo más, sacarlo más, sacarlo más de lo que Jesús quiere para la iglesia. Y mire, 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 Proverbios, 1 Corintios 11, 27, 29, igual, traducción lenguaje actual. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Mire lo que dice, traducción lenguaje actual. Por lo tanto, antes de que usted coma del pan y beba de la copa, cada uno de ustedes debe preguntarse si está actuando bien o mal. No es que el pastor le diga: cierre los ojos y póngase a cuentas con Dios. Olvídese de eso. La Biblia me dice claramente: usted es el que sabe si está haciendo bien o está haciendo mal. Coma, porque Dios va a castigar. Porque Dios va a castigar. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo, de la unidad, de lo que Cristo te está enseñando. Porque cada vez que usted viene y toma de ese pan y de esa copa, si usted no sabe, usted sí sabe lo que está haciendo. Y usted come, Cristo, usted y Cristo van a tener una conversación. Y cuando Dios lo agarra a uno, ay, ay, ay. Domingo tras domingo, nuestra pastora nos da buen alimento, nos da alimento espiritual. Pero ¿cómo esta iglesia le paga a la pastora? ¿Cómo esta iglesia le paga a Jesús? ¿Cómo esta iglesia le paga a Dios? Murmurando, creando discordia, separando, haciendo separación entre hermanos. Eso le duele el corazón de la pastora y al de Dios también. ¡Ja! Porque hay muchos del cuerpo de Cristo que hablan de la persona que les ha dado de comer durante todo este tiempo. Ojo, espiritual y físico. Porque aquí no solamente se le da alimento espiritual, aquí también se le da arroz y frijoles si usted lo necesita. Pero esta iglesia habla, esta iglesia murmura, esta iglesia chismea, esta iglesia hace discordia entre hermanos, esta iglesia hace división. Y esta iglesia, así como lo oye, toma la cena del Señor. Y el apóstol nos enseña que cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos su próxima venida. Y si se viene Cristo y nosotros tomamos la cena en esa condición, sí estamos anunciando su venida, pero muy probablemente no nos vamos a ir con Él.
muy probablemente nos vamos a quedar porque estamos haciendo lo que Él aborrece y lo que Él abomina. Un día le dije a la pastora Carmen Carazo, usted que es mi mamá, yo la sigo a usted porque yo estoy seguro que usted sigue a Cristo y hace lo que Cristo haría. Amén. Muchas personas aquí dicen que son hijos, pero la malinforman. Muchas personas dicen que aquí son hijos, pero no hacen lo que aquí se predica. Jesús alimentó a sus discípulos a pesar de. La pastora sigue alimentándote a pesar de lo que tú has hablado de ella. La pastora sigue amándote a pesar de la división que tú has creado en esta casa. Ella a nadie ha rechazado. Por más grande que sea el problema, por más difícil que sea la situación, y por el corazón tan grande que ella tiene, le pasa lo que le pasa. A pesar de las circunstancias, a pesar de las metidas de pata, ella siempre hace lo que Jesús hizo. Los trajo a la mesa, los alimentó y los amó hasta el final. Y así le pagamos a ella, así le pagamos a Cristo, así es como le pagamos. Esta iglesia, yo creo fielmente que aquí se mueve lo sobrenatural de Dios. Pero note usted que hace mucho tiempo la manifestación viva, lo sobrenatural, lo extraordinario, los prodigios y las maravillas que sucedían en esta casa se han detenido. Y casualmente Dios prepara estas enseñanzas porque le está hablando a usted, iglesia. Están haciendo cosas que yo detesto, están haciendo cosas que yo aborrezco, y por eso se está deteniendo lo sobrenatural de Dios en esta casa. Por algún motivo, Dios me permite traer este mensaje. Pero hoy yo le quiero decir algo, iglesia. Para que Dios se vuelva a manifestar como Él quiere manifestarse en esta casa, su cuerpo, su iglesia, tiene que ser uno. Lo que Él aborrece, nosotros tenemos que aborrecerlo y empezar a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Quiero que se ponga en pie, por favor. Como todos los domingos, como todos los primeros domingos de cada mes, se hace un llamado y un preparativo para que la iglesia comparta la cena. Pero después de que usted haya escuchado, yo no quiero que usted siga tomando la cena indignamente. Yo quiero que usted entienda que solo usted sabe lo que usted está haciendo mal. Solo usted sabe si está haciendo bien. Y antes de que usted tome la cena, no le voy a decir que se ponga cuentas, porque no quiero que sean un minuto ponerse a cuentas y mañana siguen lo mismo, más tarde siguen lo mismo. Verdaderamente, si usted está comprometido en hacerlo de Dios, dígaselo a Él y pídale perdón. Número 1. Y si por alguna causa, motivo, razón o circunstancia
usted ha creado discordia o división en esta casa, o ha ofendido, o ha murmurado, o ha hecho algo en contra de su hermano, porque cuando la palabra habla es por lo que se hace en contra del prójimo. Yo lo invito a que usted se pueda salir de sus sillas, y si tiene que pedir perdón, pida perdón. Que me van a ver, qué vergüenza, allá usted con Dios. Ese era mi problema. Pero cuando yo entiendo la palabra, que si yo como indignamente, juicio come y juicio bebe. Y que si nadie tiene que tomar la cena, pues nadie la toma hoy. Pero lo que está sucediendo en esta casa hoy se tiene que parar. No, yo no sé si usted no me está entendiendo. Lo que está sucediendo en esta casa se tiene que parar. Así que yo le voy a dar ese espacio. Mientras Einer y el equipo suenen esa melodía, usted sabrá qué hacer. No puedo llamar a los que crean discordia, a los que crean división, a los que murmuran. No puedo llamarlos. Lo que sí le puedo decir es que si usted ha reconocido y ha entendido lo que se ha predicado durante estas 7 semanas, es el momento en que usted pida perdón. Y que si hay alguien aquí que usted necesita pedirle perdón, es el momento. Cuando usted está listo o lista, usted puede venir y tomar sus elementos y se queda aquí adelante con nosotros. Cuando usted está listo o lista, usted puede venir aquí adelante y tomar los elementos. Cuando usted esté listo o lista, usted puede venir a tomar sus elementos. Y si usted toma sus elementos, los quiero aquí adelante, por favor. El que esté listo y esté lista y toma su elemento, lo quiero aquí adelante, porque vamos a hacer uno en el cuerpo de Cristo. Como el Salvador.